Bueno, pues nada, vamos a comenzar este laboratorio singular, la nueva era del coronavirus, a ver qué tal funciona. Voy a estar grabando y transmitiendo a la vez, con lo cual, bueno, de hecho, yo no sé si tenía la opción de esto de grabar, si esto tiene la opción de... grabar, pro. Ostras, pues entonces lo mismo lo voy a hacer también, venga, ya está. A comenzar la grabación. Se graba también así y ya tenemos las dos opciones. Hoy vamos a hacer la prueba de todo. En este laboratorio vamos a seguir profundizando un poco sobre los sistemas. ¿Podríais cerrar? Ay, muchas gracias. Vamos a seguir profundizando en la parte de backend, que ya comenzamos el último día, pues viendo un poco cómo se podía hacer un servidor web que gestiona HTTP a través de Node.js, y lo que vamos a hacer es transformar eso en una auténtica API REST pata negra, que es lo que vais a tener que hacer todos vosotros. Va a haber una primera parte en la que voy a comentar un poco cómo se puede diseñar una API REST en general. Creo que no habéis visto nunca lo que es una API REST, si no me equivoco, en clase no la habéis desarrollado. Entonces, bueno, yo os diría que para mí es uno de los conceptos clave de la asignatura, y además es un concepto que, si lo interiorizáis bien, que realmente tampoco es demasiado complicado, es un concepto que vais a aplicar muchísimo el día de mañana, porque hoy en día todo se está moviendo a API REST. Entonces los sistemas de información tienen un montón de esto. Antes de empezar, lo que sí voy a hacer es hacer un repaso rápido del microtest que hicisteis el otro día. No me gusta dejarlo grabado y hacer las cosas, pero bueno, en este caso, como una situación especial, lo borraré del vídeo, ¿vale? No, eso no estará en el vídeo, pero porque, vamos, el motivo es fácil. Yo lo que no quiero es que la gente se aprenda de memoria las preguntas. Yo lo que quiero es que entienda el porqué de las preguntas. Entonces, bueno, básicamente vamos a hacer un análisis rápido de elementos. Creo que este test ha ido mucho mejor que la otra vez, porque bueno, ya muchas de las preguntas repetidas ya las estuvimos explicando, con lo cual eso me da la sensación de que ya habéis entendido los conceptos, pero todavía ha habido algunas preguntillas nuevas de los nuevos conceptos. Las vamos a repasar rápidamente y ya nos metemos manos a la obra en la clase. Vamos a ver, esto parece que va tranquilo, relajado. Tengo un ordenador antiestrés ahora mismo. Bueno, relax, no te agobies. Análisis de los elementos. Bien. Bien, vale, pues no, pero esto fue... No, esto está mal. Esto no fue. Pero en la asignatura somos del orden de 50 y solo hay 20 en la conversación. Entonces, manda una cosa por el grupo de WhatsApp diciendo: Pablo se está currando, hay una clase online y nadie se conecta, está medio deprimido. ¿Qué? Solo soy 20, ¿no? Creo. A ver. Uy. Venga. A ver. Ahora. Venga. Vámonos. Esto me está diciendo algo así de ayuda, no sé por qué. Vale, venga, pues vamos al lío. Voy a empezar por discriminación. Bueno, ¿para qué utilizamos Express? Esto todo el mundo... Madre mía. Bueno, venga. Lo han omitido varias veces, pero ¿para qué usamos Express? A ver, contadme, ¿para qué se usa Express? Para el servidor, y concretamente... Bueno, eso es un uso, pero Express sirve para... En general, ¿cómo se podría definir bien? Para definir, bueno, en Node.js, un backend, pero en particular un backend que es un servidor que empieza por W y termina por B y tiene una E en medio, para un servidor web.
por Dios. Express nos va a permitir crear un servidor que escucha en el puerto 80, en el que le digamos, pero sobre todo que entiende el protocolo HTTP, porque lo que nos hace Express es que cada vez que nos llega una petición HTTP a ese sitio, pues nos permite hacer muchas cosas. Puede o directamente coger el archivo y devolverlo, o puede coger y ejecutar algo dinámicamente, que sería una API REST, efectivamente. Puede servir para hacer una API REST, pero puede servir para cualquier cosa que implemente el protocolo HTTP, ¿vale? Vale, esto, la pregunta que la ha aceptado casi todo el mundo, de hecho solo he oído una persona que ha dicho para facilitar la interfaz gráfica de usuario en cliente. Se habrá equivocado al marcar. Y para facilitar la creación de servidores web en Node.js, efectivamente. Vale, uy, esto, yo no puedo quitar esto. Una maravilla de producto. Haga clic aquí para... vale, sí. Venga. Bien, bueno, estas las estuvimos explicando el otro día, así que no voy a explicarla otra vez. Si tenéis alguna duda de cómo son los conflictos o lo que sea, ya lo veo, pero básicamente tenéis que tener cuidado con el push, el pull, ¿vale? El process, en la página, tal. Durante sesiones de laboratorio en que parte de una aplicación web ejecutamos el JavaScript que interpretamos con Node.js. Esta la explicamos el otro día y ha habido 7 que no se han atrevido a contestar. A ver, todos a coro. ¿En qué parte de la aplicación web estamos usando JavaScript con Node.js? ¿En qué parte? Servidor o backend, como queramos llamarlo. Servidor. Muy bien. En la... Sí. Sí. Si cada uno toca, o sea, si tú tocas, la regla de oro siempre es que hay dos conceptos distintos. Una cosa es que haya conflicto o no, que eso es porque Git no es capaz de mezclar, eso es una cosa, ¿vale? Y otra cosa es que tú haya una desincronización de lo que tú estás trabajando en local con lo que tú estás trabajando en remoto. Entonces, cuando tú estás trabajando en local, se pueden dar dos situaciones. O que nadie haya tocado el remoto, con lo cual tú, digamos, tienes la última versión. Tú has trabajado con la última versión de lo que estaba en el repositorio cuando empezaste a trabajar. O que alguien haya tocado en remoto. Entonces, si alguien ha tocado en remoto y está en el remoto, a ti Git te va a decir, oye, espérate un momento, tú no puedes subir directamente. Tú tienes que primero traerte los cambios y ya después podrá o no haber conflictos. Pero son dos problemas distintos. Una cosa es que haya conflictos o no. Sí, pero cuando haces push te va a decir... Exactamente. Si haces un push y el repositorio ha cambiado, te va a decir, oye, tú no puedes subir así tal cual. Esto es como... tú no puedes coger y decir, venga, me da igual lo que haya, esto es lo mío. No, pero un momento, mira lo que hay, y entonces te lo descarga, y en ese momento hay dos situaciones, que Git sea listo y diga, pues sí, sin problema, sí, estaba aquí antes esto, te mezcla lo tuyo con lo suyo sin ningún problema, o que diga, espérate un momento, ¿qué ha pasado aquí? Yo no sé cómo mezclar esto, conflicto, aquí tú, ayúdame, yo no soy, ¿vale? Bien, ¿para qué sirve NPM? ¿Para qué sirve NPM? Para iniciar el servidor. Nosotros lo usamos para iniciar el servidor, pero sirve para más cosas. ¿Para qué? ¿Qué hemos hecho? Hemos iniciado el servidor con npm start. ¿Qué más cosas hemos hecho con npm? Instalar. También hemos hecho otra tercera cosa más. Instalar. Y al principio del proyecto que hicimos, el init, que era para crearnos el archivo package.json para ayudarnos. En realidad, NPM, que además las siglas son de Node Package Manager, Node Package Manager, gestor de paquetes de Node, sirve para gestionar paquetes de Node. ¿Vale? ¿Cómo? Efectivamente, yo lo dije una vez en la clase, pero lo recalco ahora. Cuando yo digo en Node.js, digo módulo, paquete, aplicación, biblioteca, librería no lo suelo decir porque está mal dicho, pero
Cualquiera de esas 4 cosas que yo diga es lo mismo. Paquete, módulo, biblioteca, programa, aplicación, Node.js, es lo mismo. No digo librería, ¿sabéis por qué no digo librería? ¿No? ¿Ya os lo expliqué el otro día o no lo expliqué el otro día? No lo expliqué. ¿Por qué no se dice jamás librería? Porque está mal dicho, ¿vale? ¿Y por qué está mal dicho librería? Efectivamente. Library en inglés es biblioteca. Librería en inglés es bookshop, ¿vale? Entonces, o decís biblioteca en español o me decís library en inglés. Pero como me digáis librería, está fatalmente dicho, ¿vale? Muy bien. Siguiente. Dado un servidor Node.js que tenga... ¿qué va a pasar cuando tal? Venga, contadme, ¿qué va a pasar? Daría error. Efectivamente. O sea, esta primera parte de aquí, el barra, lo que te está diciendo... ¿Yo puedo hacer esto? ¿Sale el zoom? Ah, qué bien. Vale. Esta primera parte, lo que está diciendo... ¿Y el ratón se ve también? Ah, pero... Vale. ¿Habrá algo de esto? Ah, mira, o sea, qué chulo. Puedo hacer esto y todo. A ver. Esto de aquí. Esa barra lo que nos dice es que todo lo que llegue, toda petición HTTP que llegue a barra, lo que sea, lo va a intentar resolver a lo que esté dentro de la carpeta barra static, ¿vale? Con lo cual, en ese punto, si yo estoy accediendo a barra CSS styles, ¿en qué directorio va a buscar? Va a buscar dentro de static, habrá una carpeta que se llame CSS y habrá una carpeta style.css, un archivo style.css, ¿vale? Sí, lo que hará será devolver el archivo style CSS que está dentro de la carpeta CSS static barra CSS, ¿vale? ¿Entendéis? Bueno, podemos ver la... No. Es que quiero que la... Quiero la respuesta porque yo eso no entiendo, pero a la hora Pero, bueno, ten cuidado pero bueno, puede que lo tuvieras bien, no tiene por qué estar mal. Pero si tú lo entiendes, seguro que lo tendrás bien. O sea, es que lo que pasa es que no quiero ya darle el plus de la pregunta, pues la respuesta. Si no puede decir cuál es la respuesta, o sea, copiarme la respuesta... No, prefiero que no. De todas maneras, si tenéis dudas específicas en el... Bueno, no, es que si lo entendéis, no habrá ninguna duda. Seguro que no hay ninguna duda. De hecho, mira, yo voy a probar un momentito. ¿Puedo hacer un momentito quitar esto? ¿Veis ahora mi ratón? ¿Y qué ha pasado? Está en pausa. Perfecto. El uso compartido. El uso compartido está en pausa, ¿no? Voy a congelar esto también. Vale, no lo veis. No hay ninguna duda. Estoy ahora recordando qué es lo que dice, pero es exactamente casi lo que he dicho yo con palabras es la respuesta correcta. ¿Vale? Que quería dudar. Es que yo no recuerdo la respuesta, pero recuerdo... Pues confía en mí que es lo que he dicho yo, lo que he transmitido con palabras, es lo que está puesto en la respuesta. Si tienes claro eso, no va a haber ninguna duda. Te lo garantizo. Y si no, al final de curso te devuelvo el punto del microtest, no te preocupes, pero te lo garantizo. Vale, muy bien. Sí, ¿cómo sigo esto? ¿Qué? Ah, el que no está grabado. Sí, está grabado. Ah, bueno, no, que lo voy a quitar, vale, es verdad. No está grabado. Pero hay muchos testigos, hombre, hay muchos testigos. Bien, pero me tienes que garantizar que lo entiendes. Me tienes que demostrar que lo entiendes. Vale, muy bien. Vamos a cómo quito yo esto. Pero hay que decir que, lo repito, para ver si me ha quedado claro, que cuando accede a barra lo que sea, hace directamente a static, como si fuese la raíz. Entonces se queda en CSS style, accedería bien. No habría ningún error, ¿no? Bueno, si ese archivo está, no debería haber error. Claro.
¿Cómo? Ya, pero aquí yo recuerdo que una respuesta era poniendo static y ahora otra vez sin poner static. Realmente, si tú especificas static. No os obsesionáis con la respuesta. No os obsesionéis con la respuesta. Lo que tenéis que tener claro es el concepto. Pues este es el momento. Lo debatimos todo lo que haya que debatir. A ver, esto tenéis claro que lo que está diciendo es que cuando alguien acceda a /ptt, lo que va a hacer es buscar dentro del directorio donde está el Node.js una carpeta, que es esto, una carpeta /static que está ahí dentro, y ahora ahí dentro buscará ptt. Si no está ptt, pues devolverá un fallo. Entonces, si tú pones aquí localhost /ptt, busca dentro de algo que está dentro de static, ptt. ¿Y arriba en el URL te sale static? No. No, jamás. Static es todo interno del servidor. Interno del servidor. Y si tú buscaras, si tú le das orden de especificar ese static, ¿qué te buscaría? ¿Static dentro de la carpeta static? Exacto. Sí, porque esto es totalmente interno al servidor. Interno al servidor. Ahí está diciendo todo lo que te llega a partir de barra, búscalo ahí dentro. Que es, si os acordáis de Easy, no sé si recordáis, que instalabais el LAMP, el Apache, para meterle el PHP, tú ahí tenías unos recursos estáticos que estaban dentro de, normalmente era en bar web o algo así, o htdocs, o suele ser el nombre de la carpeta, y eso es todo lo que buscara en barra, lo que sea, buscaba en esa carpeta y te lo devolvía. Entonces, igual que funcionan todos los servidores web normales, ¿vale? Muy bien. ¿Por qué esto no me sale? Ah, porque le he hecho el zoom para abajo. Vale. Seguimos. Hoy. Vamos. Madre mía. Venga. Relax. Bien, siguiente. Bueno, esto también, lo del tal. Esto no es... Y el siguiente... Oye, si tenéis alguno por ahí por el chat, la solución dentro de la carpeta de uso, sí, efectivamente. O sea, debería de encontrar el archivo dentro de la carpeta CSS, efectivamente, dentro de static, claro. ¿Y la respuesta que hemos buscado te pareció? Porque el pausa. No le he dado a pausa. Pero a ver, esto... Venga, ¿para qué sirve el archivo package.json? ¿Para qué sirve el archivo package.json? ¿Para qué lo hemos usado? Entre otras cosas lo hemos puesto para poner las dependencias por eso cuando hacemos npm install hacemos el -6 para guardar dentro de package.json. También lo hemos usado para definir el script de inicio, ¿no? Es un poco define el manifiesto, ¿no? de tu módulo. Tienes toda la razón. Pero bueno, es la más correcta. Vamos, digamos. No había ninguna que es incorrecto el nombre del archivo, ¿vale? Tienes toda la razón. ¿Podríamos decir que simplemente es para las dependencias? Bueno, entre otras cosas es para las dependencias. Entre otras cosas. Pero había uno que ponía el manifiesto o algo así de... Vale. Esa sería correcta. Yo lo describiría como que define el manifiesto en el que están, entre otras cosas, las dependencias. Claro, pero es que la dependencia no decía si es manifiesto o no es. Tú ten en cuenta que solo hay una válida. Solo hay una válida. Si no, pues las otras claramente serían erróneas. Pero yo os lo estoy diciendo. Eso es lo que y cuando lo describí en clase, hablaba del que package.json es el manifiesto del lenguaje. Vale, voy a anotar lo de la rata, porque es cierto que eso nos tenemos que... Voy a ponerlo... Me lo voy a mandar. Bueno, pues... no me digas que me he conectado. Me cago en... Puede ser. Y otra pregunta, con respecto a la CSS. Sí, dime. Entonces, el style.css, si nos preguntan dónde se encuentra
cuenta en static, CSS, en static. Efectivamente. Aunque tú veas arriba en el URL, Claro. CSS está en CSS. Efectivamente. Claro, porque tú ten en cuenta que todo lo que tú pones en la URL eso es público. Entonces, si tú le das la capacidad de a los usuarios de ver tu estructura física, dónde está metido, eso sería una vulnerabilidad. Entonces, esto ahí se oculta a los usuarios, ¿no? Vale, un segundito que voy a abrir aquí porque tenía un error esto, me lo voy a poner para... Se me ha cerrado esto. Segundín. Vale, bueno, pues vamos directamente ya a hacer una pequeña introducción al diseño de API RESTful. Sí. Sí, era muy poco, eran casi todas iguales las que... O sea, todos teníais casi el mismo test. En otros test hay mucha más variabilidad, pero en este era más... Vale. Un segundo. Estoy aquí. Muy bien. Vale. Bueno, pues como os decía, vamos a meternos de lleno en qué significa un backend REST. O lo que es lo mismo, bueno, cuando hablamos de backend es la parte del servidor de una aplicación, y cuando hablamos de que es REST es porque usa a la hora de estar diseñada e interactuar el paradigma REST, ¿vale? Bueno, ya os he introducido un poquito al principio del laboratorio la importancia que tienen este tipo de modelos hoy en día. No voy a ponerme muy pesado, pero sí que os diría que hoy en día casi todos los sistemas se integran a través de este tipo de paradigmas. Entonces, dominar bien RESTful, el paradigma RESTful, no solo te permite construir aplicaciones de una manera que son fácilmente integrables, sino que encima tú, si dominas el paradigma RESTful, puedes fácilmente integrar otros sistemas. Puedes comunicarte con otros sistemas y recoger información, etcétera. Entonces, dominar bien el paradigma RESTful significa que tu aplicación va a estar en un entorno en el que va a estar integrada con otros sistemas, que es lo que se pretende hoy en día. Se está intentando pasar de un modelo en el que tenemos aplicaciones grandes, monolíticas, que se construyen, se despliegan y es muy grande, a tener lo que se denominan arquitecturas de microservicios, que son pequeñas APIs que tú vas desplegando, vas evolucionando, vas creciendo. Entonces tú, en vez de tener como grandes aplicaciones desplegadas en tu sistema, tienes como una especie de océano de microservicios que están integrados entre sí. Entonces, para crear esa especie de microservicios, el paradigma RESTful es muy interesante. Por contextualizarlo, como siempre, nosotros sabemos que estamos en servidor con Node.js, vamos a hacer la API REST, estamos en este punto. Y ya el otro día vimos que cuando hacemos una petición HTTP, solicitamos un recurso, el servidor lo coge, lo devuelve. Y si hacemos zoom bueno, por supuesto, si es HTML, lo renderiza el navegador. Y si hiciéramos zoom en esa petición, en esa respuesta, recordar que HTTP define siempre una directiva que es get, pero podría haber otras, put, post, delete, todas las que quisiéramos. Bueno, todas las que define el protocolo HTTP, el identificador del recurso, después hay una serie de cabeceras y unos datos, y después la respuesta es igual siempre, un código de estado, cabecera y después respuesta determinada. Recordad eso porque es muy, bueno, estoy convencido de que todos los que aprobéis la asignatura tendréis esto grabado a fuego para el resto de vuestra vida, pero sabréis esto, siempre que hablemos de HTTP y de un mensaje que va para adelante y para atrás, tiene esta pinta, ¿vale? Bien, sí. Dentro de las cabeceras de la petición GET, Sí. el ejemplo que hemos puesto antes de static, el recurso al que se accede de manera interna.
No, porque eso es solo lo ve el servidor internamente. O sea, eso, una vez que sale hacia afuera, hacia HTTP, tanto entrada y salida, eso es totalmente transparente para cómo tú te organices. Porque de hecho, nosotros hemos puesto que eso es un recurso que lo mapea sobre una carpeta del servidor, pero podría ser un recurso dinámico, que es que no existe archivo siquiera. No existe que tú lo estés generando sobre la marcha. Entonces, eso es totalmente externo. HTTP se limita a decir, te quiero este recurso, dámelo. Como tú, lo que sea eso, me da igual. De hecho, para que sepáis hasta qué punto, normalmente incluso, por ejemplo, imágenes, tú puedes generar dinámicamente una imagen, no solo HTML, podrías generar dinámicamente una imagen y asociarla al recurso pepito.jpg. Y tú, cualquier persona pensaría que está accediendo a un archivo que se llama pepito.jpg y devolviéndoselo, pero es algo totalmente dinámico que está generando en vuelo y está generando una imagen, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos en mente. ¿Qué es el paradigma RESTful? Bueno, pues básicamente el paradigma RESTful, a ver cómo complicar esto, es una forma de estructurar tu sistema de información. Es decir, normalmente cuando habéis hecho, por ejemplo, en Easy o diseñáis cualquier aplicación, pues uno siempre tiene que pensar en la información, ¿no?, que va a almacenar, ¿no?, los datos que va a almacenar. En los sistemas, en Easy, ¿qué hacíamos? Una tabla, un modelo relacional con tus tablas, tus relaciones, y tú definías el modelo, ¿no? Es decir, cada concepto, ¿no? Bueno, una primera aproximación básica del modelo RESTful, os podéis imaginar que a todo aquello que llamamos conceptos o tablas, en cierto modo, en el modelo relacional, eso sería un recurso REST, un tipo de recurso REST, ¿vale? Entonces, podría tener, imaginaros el típico recurso, esto en UML, en un diagrama de clases, ¿no? Pues el recurso, cada una de las clases sería un tipo de recurso que tiene unas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el recurso town, que tiene el nombre, una población, ¿vale? Y ahora tú tienes instancias de esa clase, ¿no? Tendrías una instancia de Sevilla, otra instancia de Málaga. Entonces, ¿qué es lo que te aporta REST? Bueno, lo que te aporta REST es que te dice, bueno, dos cosas fundamentales. Una, que las operaciones para manipular ese recurso, las operaciones que se denominan CRUD, las operaciones básicas para manipular una información, van a ser directivas HTTP. Es decir, usemos las directivas que ya existen, que en concreto son POST, GET, PUT, DELETE como mínimo. Las 4 que tienes que usar. Con esas 4 operaciones puedes hacer todo lo básico de gestión de una información. Y por otro caso, y la otra cosa clave que te dice, además, para cada recurso y tipo de recurso vas a tener una URL identificada, de manera que te permita localizar rápidamente el recurso. Esto que os estoy diciendo es una visión muy simplificada de REST. REST tiene una profundidad conceptual muy interesante. No es necesaria entenderla en profundidad para empezar a utilizarlo, pero los que tengáis interés podéis ir al artículo, al documento fundacional donde se definió REST, que es una tesis doctoral que se ha hecho famosísima de Roy Fielding, que fue el que dio su tesis doctoral, es REST, el concepto de REST. Ahí está explicado en detalle porque va más allá de una manera práctica, como lo vamos a usar nosotros a nivel sencillito. Lo que te da esta tesis doctoral es una visión de cómo ve el futuro de la web, si todos fueran recursos REST, cómo se podrían organizar todos los sistemas de información. Tiene una profundidad bastante interesante, muy visionario. Es realmente increíble lo que hizo este hombre. Entonces, bueno, quedaos con esas dos cosas. CRUD con directivas HTTP y URL como localizadores de recursos. Venga, pues entonces, ahora os comento lo de CRUD. Entonces, básicamente, quedaros con que por cada recurso yo voy a tener siempre que tener una URL base, que es donde va a estar todos mis recursos, que normalmente suele ser, pues, por ejemplo, el nombre del servidor, la aplicación y ahora barra API, y a partir de ahí cuelgan todos los recursos. Por ejemplo, como tenemos el recurso town, pues tendríamos un towns, ¿vale? Pero podría tener muchos más recursos, puede tener el users, hospitals, lo que yo quisiera, todos los recursos que yo quisiera. También hay veces que en vez de ponerlo así dentro de la ruta, también se puede poner un servidor específico. Pues hay muchos sitios que las APIs las tienen con un nombre de dominio distinto. Tendrían, por ejemplo, api.servidor.com/
y ya towns, no sé cuánto. Entonces, Facebook y algunos ya se están poniendo, tienen un dominio distinto para lo que es acceder a los recursos programáticos de la aplicación web normal que tú utilizarías un usuario, ¿no? Entonces, por cada tipo de URL, por cada tipo de recurso voy a tener dos URLs, ¿vale? Una que me va a permitir trabajar con todos los recursos, sobre la lista de todos los recursos, y otra URL específica para cada recurso concreto. Entonces, por ello es fundamental que yo defina un identificador natural para el recurso. En este caso está clarísimo. ¿Cuál es el identificador natural de un pueblo? Pues su nombre. Y esto ya es un paso distinto a lo que nosotros tenemos en el modelo relacional, porque si recordáis el modelo relacional, se recomendaba en las tablas que tú tuvieras un autonumérico, un identificador autonumérico dentro de las tablas, que no veía el usuario nunca. Aunque tú tuvieras en cada tipo de recurso un identificador que podías usar. Por ejemplo, los usuarios pues podían tener un DNI ya, pero tú no usabas el DNI como clave primaria de la tabla de usuarios, ni usabas el nombre de un pueblo como clave primaria. Esto es todo lo contrario en REST. En REST, los identificadores naturales se recomienda que se utilicen. Si ya hay un identificador, úsalo. No te inventes un número hasta que sea necesario. Por ejemplo, si tienes productos y tú tienes que inventarte una manera de catalogar tus productos, pues sí que puedes tener un identificador de producto, porque te lo tienes que inventar tú, no existe de manera natural. Podéis tener el código de barras a lo mejor, pero siempre que podáis en los recursos pensar, ¿hay algún identificador natural que yo pueda utilizar? Es decir, una propiedad que sea única para para cada recurso, pues entonces lo uso eso, ¿vale? Entonces, estos van a ser los identificadores. Yo ya sé que cuando yo estoy accediendo a /API, /nombre de un tipo de recurso, / lo que sea, ya estoy accediendo a un recurso concreto. O estoy utilizando un recurso concreto, ¿vale? Y ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Vamos a las directivas. Vamos a ver. Bueno, pues básicamente las directivas CRUD, que vienen de create, retrieve, update y delete. Esto es lo que siempre se suele decir que son, bueno, está definido en la literatura como las operaciones básicas que te permiten gestionar información. Todo sistema de información tiene que tener estas 4 cosas. Puede que no para todos los tipos de información sea necesario, pero normalmente sí. Por ejemplo, ¿qué lenguaje hemos utilizado muchísimo para gestionar información en Easy? ¿Cuál era el lenguaje que utilizaba? Bueno, lenguaje, ese era de programación para hacer la aplicación, pero tenemos un lenguaje para manipular la información, para SQL, el SQL. Y el SQL pues te permite hacer todo. ¿Cómo se hace un create en SQL? ¿Cómo se hace create de información? ¿Cómo se crea información con SQL? Insert. ¿Cómo se hace un retrieve en SQL? ¿Cómo se recoge información? Select. ¿Cómo se hace un update? Update se llama igual. ¿Y cómo se hace un delete? Delete se llama igual. Es decir, todo sistema que te permita manipular información tiene que tener esas 4 cosas. Tienes que poder crear, tienes que poder actualizar, tienes que poder obtener y tienes que poder borrar. Bueno, pues esto se va a hacer a través de las directivas post, get, put y delete respectivamente. Post para crear, get para obtener, put para actualizar y delete para delete. Entonces, delete para borrar. Yo aquí siempre digo, porque al principio cuando yo estaba trabajando esto, la primera vez que vi las directivas me liaba un montón de acordarme de post y put, recordar cuál era para crear y cuál era put. A los 5 millones de posts que llevo ya se los tengo ya grabado, pero al principio me costaba recordarlo, porque en realidad en inglés post y put es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, regla mnemotécnica básica, pues put, la U de update, esa es la regla ese es el update, y el post es para crear, ¿vale? Entonces, ¿cómo creamos un nuevo recurso? Pues sería haciendo un post a la colección. Sería un post a la colección, sería crear un nuevo pueblo. ¿Cómo obtenemos todos los recursos que tenemos? Un get a la colección. Dame todos los recursos. Put a towns. Actualizar todos los pueblos. Delete a towns. Borrarlos todos. Dejarla
¿Hay alguna que os rechine un poco? ¿Aquí? Podéis participar los de fuera, ¿eh? Que permita modificar y borrar. ¿Cuál? ¿Esta? ¿La de actualizar? Pues efectivamente, porque esa, la de actualizar, es un poco rara, porque no, en realidad actualizar, es mejor actualizar un recurso concreto con más control, ¿vale? Entonces, no se recomienda permitir, porque esto lo puedes decidir tú puedes decidir que sí, lo permite, pero no se recomienda hacer un put a la lista base, ¿vale? Hombre, borrar toda la lista de golpes sí que tiene sentido muchas veces, ¿no? Por resetear el sistema, borrarlo todo, ¿vale? No, evidentemente, esto es separado de las credenciales que tú quieras usar para ver quién puede hacer qué. Pero desde luego el put este es muy extraño, eso de actualizar cosas de golpe en batch es un poco extraño. Y ahora, con un recurso concreto, ¿qué podríamos hacer? Pues podría hacer post, sería como tratar al recurso como una colección. Get te da el recurso concreto, te da el recurso de Sevilla. Put, si existe, actualiza, si no los crea, podría ser. Y delete, que te borra te borra ese recurso concreto. ¿Cuál son un poco extraños aquí? Post es bastante extraño, ¿no? Y además yo ya os digo que lo del que si no cree con los datos nuevos, esto también es un poco extraño también. Es que no tiene sentido. Es decir, que ¿cómo vas a utilizar una opción de crear sobre algo que ya existe? Entonces, no se debería permitir un post. Eso no debería permitirse. Y después el put, había APIs que había veces que te decían, bueno, pues si me haces un put a algo que no existe, si me intentas actualizar algo que no existe, pues lo creo. Esa puede ser una opción. Pero eso, de nuevo, no es recomendable permitirlo. Si no existe, lo lógico es decir, oye, no existe, no me puedes actualizar algo que no existe. Si quieres, créalo primero y ya está. ¿Por qué creéis que eso no es buena idea permitirlo? ¿Por qué creéis que no es bueno darle la opción al desarrollador? Imaginaros, esto es una API que tú das a desarrolladores externos, ¿vale? Que es alguien que va a empezar a desarrollar. ¿Por qué creéis que no es bueno dejarle al desarrollador la opción de, oye, que te haga un put y que pronto que cree un recurso si no existía? ¿Entendéis la pregunta? ¿No entendéis la pregunta? ¿Cómo sería? ¿Qué? Que puede incluir información que tú no le hayas dado a ese desarrollador. Tienes información libre de tratarla. Pero, a ver, asumamos, es que no lo he explicado. Asumamos que tú tienes una documentación, ¿vale? Y tú le dices, mira, los usuarios, aquí está toda tu documentación. Esta es cómo usar mi API, ¿vale? Puedes hacer un post, puedes hacer tal. Si me haces un put y algo no existe, pues lo creo. Y tú le puedes dar todas esas opciones. Y yo estoy diciendo, eso lo puedes hacer, pero no es recomendable permitir el put a algo que no exista. Entonces, ¿por qué creéis que no es recomendable? Dar la opción y permitir a tus desarrolladores que usen tu API con esa opción. Efectivamente, esa es una buena razón, que es muy fácil que te estés equivocando, porque hacer un put algo que no existe tiene toda la pinta de que te estás equivocando, que es que no es el identificador bueno y estás accediendo a algo que no es lo que querías actualizar y de pronto estés creando una cosa nueva. Entonces, hay un principio que en todas las APIs que es que cuando algo tenga pinta de que está mal, oye, falla a lo gordo, para que el desarrollador se dé cuenta rápido de que lo está haciendo mal. Otra opción también, otra razón es que no es bueno permitir dos cosas, el mismo tipo de acción de dos maneras distintas, porque tú como desarrollador lo empiezas a leer y dices, ostras, hay dos maneras, ¿qué será mejor? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no lo puedo hacer? ¿Y por qué tal? ¿Será igual? ¿Por qué comerle la cabeza a la gente? Una única forma, canónica y demás, ¿vale? Y simplificar. Algo que os diré mucho a lo largo de todo el curso es que una buena API REST es una API que es muy fácil de ser utilizada,
directa y tú piensas en tus desarrolladores, ¿vale? Que en vuestro caso sois vosotros mismos, así que pensar en vosotros mismos y facilitar la vida. Con lo cual llegamos a la maravillosa tabla azul, que espero que también se os quede grabada en el corazón cuando terminéis la asignatura. Esta tabla que es para mí la tabla que resume todo esto, es decir, pues dado un recurso, puedes hacer el recurso base al recurso a la lista de recursos o a un recurso concreto, permite hacer post, get y delete sobre la lista y permites hacer get, put y delete sobre un recurso concreto, pero prohíbes el put y el post en esas dos circunstancias. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Cuáles son los mecanismos en los que espero que se os grabe esto en el de esto? Pues que un fallo en esto es un suspenso en cualquier entregable. O sea, si yo veo en cualquiera de vuestros entregables que permitís hacer un put al town o permitís hacer un post a un de estos concretos, eso ya sabéis que ese entregable es 0. No miro más. Eso es un 0, porque esto es el pecado mortal de las API RESTful. Así que es muy fácil de recordar, pero aquí tenéis la tabla azul, que están las transparencias y además os lo diremos todo el día. ¿Sí? No soy yo, que me tendría que dejar. No, tú eres el que lo haces. Tú puedes permitirlo perfectamente. Tú puedes permitir hacerlo y responder y hacer las cosas. Lo podrías hacer. En otra asignatura. ¿Qué? Pues tú lo permites. O sea, el usuario te lo va a poder hacer siempre. Pero lo que os digo es que en tu API, cuando eso te llegue, tú le tienes que decir no. Como tú te lo tragues y hagas algo y lo que sea, suspenso de SOS. ¿Vale? O sea, te podrán hacer lo que quieran, pero tú, el que desarrolla la API, le tienes que decir no. Esto no se hace. Esto es una API bien hecha. ¿Vale? Entonces, siguiente cosa, formato de datos. Bueno, ya hoy en día se ha estandarizado. Hace unos años decía que había distintas alternativas, ya esto es absurdo. Ya ha triunfado un estándar que es el JSON, que es un estándar de facto ya. JSON, que son las siglas de JavaScript Object Notation, y es un estándar que surgió en JavaScript hace muchísimo tiempo, que es una forma de serializar objetos en JavaScript. Entonces, aunque parezca mentira, esta es la web del estándar. Es horrible, pero bueno, un poquito antiguilla ya, pero bueno, ahí está. Es muy fácil, en realidad, cuando digo estándar, no me estoy refiriendo a un documento de 800 páginas ni nada, es muy, muy, muy fácil. Es decir, al final tú tienes una forma de escribir. Básicamente los objetos se delimitan por llaves, las propiedades y valores con coma, y después si tienes un array pues con corchetes. Básicamente con esas tres cosas sabéis escribir JSON. Para que veáis un ejemplito, bueno, también se ha puesto muy de moda, bueno, voy a enseñaros un formato. Hay un montón de herramientas online para escribir en JSON. Esto sería un objeto en JSON, pues podría ser algo tan sencillo como decir, pues el objeto empezaría con llave y diría, bueno, pues esto tengo el atributo name, que es Pepe, y el atributo, esto así, name, que es Pepe, y age, que es 12, ¿vale? Esto sería un objeto en JSON, que es lo que estás diciendo, que es un objeto que tiene dos propiedades. Si yo quiero decir que ahora tengo, pues por ejemplo, un atributo que es pets, de mascotas, que es un array, pues lo pondría con un corchetito y diría pues un array de Rufo y Cory, por ejemplo. ¿Vale? Si yo quisiera decir que además esto tiene dentro pues un coche, voy a ponerle 22 años, entonces, pues, que es a su vez un objeto, pues yo podría ahora decir que este coche es un objeto que tiene a su vez, pues, una propiedad que puede ser model, que es Ibiza, y bueno, y seguiría, ¿no? Entonces,
Lo bueno que tiene este tipo de notación es que de una manera muy sencilla ves la estructura del objeto y, por otro lado, si estás trabajando en JavaScript, como en nuestro caso, que es Node.js, con una sola línea de código, si tú tienes un archivito que tiene este contenido, con una sola línea de código, dice cárgame la variable tal, y ya tiene una variable que puedes ponerle, si le dices cárgame esto en la variable A, pues ya puedes poner a.name o a.age y ya está parseado entero, que eso es una pasada, ¿no? Además también, lo bueno que tiene es que han surgido, mira que esto ya es limpio, ¿no? Esto más o menos, aunque os he explicado ahora mismo JSON, no habéis visto nunca JSON, pero más o menos ya lo podéis entender. Por cierto, aquí se me ha olvidado una comita. Y bueno, tenemos herramientas que te lo validan, te dice que esto es válido, perfecto. Pero lo bueno es que además encima hay herramientas, o sea, han surgido incluso ya ¿sí? Ah, sí. No, sin comillas. True or false. Aquí, exactamente. Mira, aquí en json.org, el enlace, y tenéis, veis las cosas concretas que puedes poner. ¿Ves? True, false, null. Aquí tienes exactamente lo que puedes poner. Aunque básicamente es bastante directo. Han surgido una cosa que es YAML, que lo que hace es que... uy, perdón, le he dado sin querer. Vaya, hombre. Esto lo va a parar ahora. Y si tienes varias estructuras como referencia a la hora de asignar una variable. No, todo es un objeto. Un JSON solo puede ser o un array o un objeto o un valor final. O sea, un archivo que ponga un 3 es JSON. Si siempre es un objeto, o sea, a una variable cargas un JSON en una variable. Entonces, o es un objeto, o es un array, o es un valor final, pues es un 3. O sea, tú puedes tener una... Claro, punto, no sé qué, efectivamente. Perdonad que he dado sin querer al parar de esto. Es que quería tener esto. Claro, pero es que no me he dado cuenta. ¿Ha salido un mensajito? No me he dado cuenta cuando avisan. Tendría que decirle, bueno, voy a dejarlo abierto a ver qué tal. A ver si puedo. Vale. Entonces, lo que os decía, además, para más INRI, por así decirlo, JSON está cada vez más usándose porque encima han salido un lenguaje 100% compatible, que es el lenguaje YAML, que lo ha puesto más de moda todavía. El lenguaje YAML es una manera aún más sucinta de escribir un JSON. Fijaros cómo se hace. YAML, aquí tenemos... Esto no era... Ah, bueno, pero este es el lenguaje. Voy a poneros aquí una herramientilla que te permite ver, ¿vale? De los dos. Nosotros no vemos esa parte del chat. Ah, ¿no la estás viendo? Ah, ¿no se ve? Solo... Ah, qué bien. Ostras, pues eso está bien. Porque así... Bueno, lo que pasa es que yo... El problema es que me la tengo que poner en un sitio que... Vale, vale. Vale. Bien. Claro, pero el problema es que... ¿Cómo es? ¿Así? Claro, lo que pasa es que yo quería es porque saliera, porque me avisara, lo que pasa es que es tan sutil que lo pierdo, que me he dado cuenta que no me he dado cuenta de las otras veces. Bueno, voy a intentarlo otra vez, a ver si lo pillo esta vez. Bueno, la cosa, que tenemos aquí JSON, ¿veis? Fijaros, no sé por qué no me está permitiendo ahora mismo escribir, ¿qué está pasando aquí? Ahora, vale, fijaros, esto es un JSON a la izquierda, y lo que tenéis a la derecha es el equivalente de YAML. Eso es exactamente el equivalente. Y fijaros que es súper limpio. En este caso lo que usa, igual que creo que es Python, ¿no? Usa los espacios como indentaciones para saber si algo está dentro de algo. Entonces, si tú pones indentado, significa que está aquí dentro del objeto. Además, los arrays, en vez de ponerlo con corchetes, te los pone como con guioncitos, ¿no? Para que parezca, son la lista de cosas que tienen. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que os he puesto antes, ¿no? No sé si lo tenía aquí. Esto lo puedo ir yo para atrás. Voy a copiarlo. Fijaros, el ejemplo anterior queda de esa manera tan compacta. Entonces,
¿Qué es lo bueno de YAML? Pues que es tan compacto y tan sucinto que casi ya ni parece código. Entonces tú esto casi se lo puedes dar a tu usuario. Tú le podrías mostrar a un usuario esto y no se asusta. Si tú le das esto a un usuario y dices, espérate, llave, corchete, que me estás contando. Y se asusta un poco, ¿no? Cree que esto es código. Pero tú le dices esto y ya es algo muy cercano a algo que un usuario no técnico es capaz incluso de escribir. Que podrías dárselo para que lo... Entonces se ha puesto muy de moda porque para todo lo que son archivos de configuración, archivos de parámetros o lo que sea, YAML está triunfando por todos lados. Casi todos los sistemas modernos hoy en día ya se configuran en base a archivos YAML, que por debajo es un archivo JSON, es decir, la transformación de esto es bidireccional. Todo lo que yo escribo aquí, si yo escribo aquí /ptt, es totalmente dinámico, transformar. Y de nuevo, es una línea de código. Con una biblioteca, te importa la biblioteca de YAML y ya puedes hacer YAML a JSON en una línea de código y de JSON a YAML. Entonces, es una pasada. Por cierto, es curioso el nombre que le han puesto, porque YAML, las siglas, bueno, vosotros a lo mejor no sois jóvenes para haber conocido, son algo que se llamaba XML, y lo habéis usado, ¿no? Bueno, pues XML, si veis un archivo XML y veis un archivo de YAML, no hay color, ¿no? En el sentido de que XML es un infierno en la tierra. Escribirlo, imaginaos que tenéis el Notepad, no tenéis herramienta y tenéis que escribir un XML. Un infierno y un YAML da gusto verlo, ¿no? Pues el YAML y JSON han triunfado un poco en confrontación a ese otro tipo de forma de escribir porque están orientados para que los seres humanos seamos capaces de verlo bien. Y como hubo una época en la que todo era XML, lenguajes de tipo ML, había de todo, SAML, todo acababa en ML, que ML viene de Markup Language. YAML, jugando un poco con eso, pusieron YAML y las siglas son de YAML no es un lenguaje de marca, es una especie de definición recursiva. ¿Y qué es YAML? Pues YAML no es un lenguaje de marca. Entonces, bueno, en fin, un poco friki, pero bueno, una manera que le pusieron al lenguaje. Bien, bueno, más allá de esto, REST ha triunfado también porque no solo sirve para hacer recursos concretos, para manipular un recurso simple, sino que encima te permite de una manera muy limpia enlazar recursos. Imaginaos que vosotros tuvierais towns, ciudades, ¿no? En la tabla, y otra tabla de hospitales, que tienes otro tipo de recursos, y se enlazan, ¿no? Una relación 1N de toda la vida, ¿no? Por cierto, este ejemplo lo tengo puesto desde hace casi 8 años, pero nunca ha estado más en boga que hoy. Tenemos ciudades que están compuestas, tienen una relación 1N con hospitales, sí, puedes tener varios hospitales en una ciudad, es bastante deseable, y eso es interesante desde el punto de vista de las API. ¿Cómo organizaría yo mi API? Pues por supuesto puedo tener dos recursos separados, puedo tener towns y puedo tener hospitals, /towns, /hospitals y trabajar con ellos, pero también puede ser interesante decir, oye, dame todos los hospitales que tiene una determinada ciudad. Pues usando las URLs puedes de una manera muy limpia hacer operaciones sobre recursos enlazados. Con lo que ya os he enseñado, ¿qué creéis que haría un post a /town Sevilla Hospitals? ¿Qué haría? Post es para crear. Y entonces crearía un hospital asociado a la provincia de Sevilla. ¿Qué haría un get town Sevilla Hospitals? Todos los que están asociados con Sevilla. Fijaros qué chulo lo de esto, aunque parezca mentira, el que sea esto tan limpio, lo de las URL, este concepto de las barras, tiene una profundidad conceptual, bueno, más que una profundidad conceptual, es de una simpleza, pero a la vez una potencia bestial, porque puedes enlazar y puedes definir las rutas de acceso de tus recursos de una manera muy intuitiva para tus desarrolladores y para ti mismo cuando tú trabajes. Entonces, este tipo de cosas hace que las APIs te queden muy limpias y tú a tus desarrolladores les puedes decir pues las distintas formas de trabajar habituales con tus recursos y fácilmente pueden ya, una vez que tú tienes ya en la cabeza, como ya tenéis vosotros, las operaciones básicas,
pues ya sabes manipular, te da igual que sea una tabla, un solo recurso, como 300 recursos enlazados, ya los tienes, ya sabes cómo navegar entre ellos, ya sabes cómo hacer creación, borrado, actualización. Y eso es lo que tiene de potencia, ¿no? Sí. Ahí estamos creando un hospital nada más. Ahí, claro, siempre post es un único recurso. Un único recurso. Sí. Si tú quieres crear varios, pues tendréis que hacer varios posts. Pero no hemos dicho que para cosas concretas no debemos utilizar post. Aquí no hay nada concreto. Claro, aquí está en hospitals. Este es un recurso. Pero fíjate que estoy haciendo sobre Towns Sevilla. Esto es un único. Hasta aquí sería solo un recurso. Hasta aquí. Pero cuando le pones barra hospitals, estás diciendo de la lista de recursos de hospital asociado, esto ya es una lista de recursos. Con hospitals es una lista de recursos. ¿Vale? Lo que nunca puedes hacer es un post a barra Sevilla. ¿Vale? Además, también podemos hacer cosas muy interesantes del estilo de búsquedas. Bueno, más que podemos. Hay una manera muy estándar de definir las búsquedas. Se suele hacer con la propiedad, con la interrogación, que eso ya lo tenemos, lo definía el HTTP. Cuando tú haces un GET, la interrogación era precisamente para buscar tipos de recursos. Pues se usa y ahora puedes poner las propiedades separadas por ampersand, ¿no? Entonces puedes decir, oye, dime todos los towns del área sur que tengan hospitales y te devuelve solo los recursos concretos que tengan ese filtro, ¿no? Paginación, pues la convención suele ser poner las propiedades limit y offset. También se utilizan en la interrogación y te puedes decir, oye, limítame a 10, offset es a partir de qué número de recursos. Es decir, esto te iría paginando, iría hasta el recurso número 100 y a partir de ahí te devuelve 10. Límite es el número de recursos que quieres que te devuelva y a partir de qué punto, para poder ir recogiéndolos en lotes, ¿no? Para ir lote a lote. Eso está muy bien cuando tú tienes muchísimos recursos y tú quieres procesarlo poco a poco, ¿no? Que es lo normal. Después, hay otros casos en los que tú tienes recursos muy complejos. Imaginaos que ese town tiene 300 millones de campos, tiene población, estadística, tiene un montón de información dentro de town, ¿no? Hay veces que tú no te hace falta tener todo el recurso. Solo quiere decir, oye, dame solo el nombre y la población, nada más de todos los recursos. Pues para eso se hace con la convención es poner el atributo fields. Con fields igual a la lista de campos que tú quieres, te devuelve una vista, un fragmento del recurso. Como estoy diciendo towns, te lo devuelve todos. Te devuelve todos los recursos, pero solo esas dos propiedades. Entonces, lo interesante de todo esto es que todo esto se puede combinar. Todo esto se podría combinar. Yo podría decir barra towns de area with hospital, ampersand limit 10, ampersand limit offset, ampersand fields, name and population. Y entonces lo que estaría diciendo es, dame de todos los pueblos que están en el sur con hospital, vete al número 100. Bueno, no hay tantos. Con el with hospital igual a true no hay tantos. Pero bueno, imaginemos que es todo el área sur. Dame a partir del número 100, dame solo 10 y de eso solo dame el nombre y la población. Y fíjate que muy limpio, con una URL, estás cogiendo lo que tú quieres exactamente. De nuevo, aquí se ve la belleza, ¿no? La simplicidad, pero a la vez la potencia que tiene este modelo. Una vez que has aprendido esas dos o tres cosillas, ya sabes usar cualquier recurso, de cualquier API, de cualquier... Sí. O sea, yo podría seguir este ampersand limit offset. La interrogación solo es una. O sea, solo pones una vez la interrogación y hará todo lo que tú quieras. And fields, and limit, and offset, and no sé qué. Sí, todo. Bien, todo esto con respecto... ¿Sí? Ah, pues fíjate, si es que se me escapa. Se me escapa. Repetir diferencia entre offset y limit. Mira, la diferencia entre offset y limit es que offset te dice el número de recursos que quieres devolver y offset es a partir de qué punto. Eso es, no me acuerdo cómo era en select, en el select de SQL era también con limit y offset, ¿puede ser? ¿Y cómo era normalmente? ¿Era count? ¿Puede ser? No. Count es para que te salgan los resultados que quieres ver en una página. Y ya
Pero count era te va el número total de recursos que te devuelve o era ya para... Sí, no recuerdo mal. Creo que el count era el número de elementos processables. Vale, no, eso no. Esto entonces en este caso es límite, que puede que fuera límite offset, ¿no? ¿No? A lo mejor, no lo sé, en algunos sitios me suena, pero no estoy seguro. Si alguno lo tenéis más fresco, pero bueno, que el equivalente es limit es el número de recursos que quieres que te devuelva y offset es a partir de qué punto quieres cogerlo. Por ejemplo, si quisieras coger los 10 primeros recursos, ¿cómo deseas? No. Si tú quisieras, hombre, os pediría, los que os pongáis cosas en el chat, poneros un nombre para poder nombraros, porque no puedo decirte, no sé, ponte un nombre normal y así te puedo decir, mira, lo que sea. No, lo que quiero decir es que si tú quisieras pedirte los 10 primeros recursos, sería limit 10, offset 0. Si tú quieres, a partir del en la siguiente página sería limit 10, offset, offset 1, limit 10, offset 10, limit 10, offset 20, limit 10, offset 30. El offset sería también como número de elementos, ¿no? No, offset es a partir de qué elemento quieres que te devuelva esos 10, para ir paginando. Entonces, la primera página sería limit 10, offset 1. Es decir, dame los 10 primeros elementos a partir del 1. Los 10 primeros elementos. El 1 te da el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasta el, ¿vale? Hasta el... Como has dicho, si esa página yo digo offset 10 para que te den los 10 elementos de después. Claro. Limit 10, offset 10. Después limit 10, offset 20. Limit 10, offset 30. Limit 10, offset 40. ¿Vale? Bueno, si lo hacemos con el... de hecho es que sería limit 10, offset 0. Limit 10, offset 10. Limit 10, offset 20. ¿Vale? El primero sería el 0. Es a partir del número en el que quieres que te lo coja. Vale, muy bien. Códigos de estado. Bueno, los códigos de estado... los códigos de estado son la manera que tiene la API de devolver si una petición ha ido bien o no ha ido bien o darte información, ¿no? Ya os dije el otro día que en HTTP pues todos conocíamos los típicos códigos de estado. Cuando todo ha ido bien es el 200 y cuando no ha ido bien, cuando no se encuentran las cosas, ¿cuál es? 404. Pero hay otros y se recomienda, hay muchos. Os voy a poner los mínimos que vuestra API os vamos a pedir que en algún momento utilice. Los mínimos serían, pues, los códigos de éxito, como mínimo que tratéis el OK y el created. El 200 es OK y el 201 significa created. ¿Cuándo creéis que hay que devolver un 201 created? ¿A qué petición? A un post. Y después de error, todos los que empiezan por 400 son de error y os pedimos como mínimo que tratéis estos 5. Por ejemplo, 400 bad requests. ¿Cuándo creéis que puede haber un 400 bad requests? Si hay un recurso que no exista, hay uno muy maravilloso para eso, que es un 404. No existe, no lo encuentro. ¿Esto qué es? Con un put, ¿qué? Si no existe, not found. Todo lo que sea no existe, not found. Eso, que el formato de la cadena request no sea malo. Ese puede ser un ejemplo. Que tú metas ahí, por ejemplo, no sé cuánto interrogación y en vez de fields pones algo que no existe. Petete. Y eso no es ni un campo, ni es nada de field sin la S. O limit sin la T. Pues algo que está mal. ¿Esto qué es? Esto está mal. Hay otras opciones. ¿Cuál es la otra opción que decía por ahí al fondo? Que en el JSON que tú mandas, ¿no? Por ejemplo, exacto, esa es otra opción, que el JSON que tú envías, los datos que tú envías para hacer un post, tú tienes que mandar el recurso, ¿no? Lo mandas en JSON. Pues que te haya una comilla, que no haya una coma, eso es un bad request. 401 unauthorized. ¿Cuándo creéis? Efectivamente, credenciales, seguridad, cuando no deberías de... No.
405, method not allowed. No, hay dos casos en los que lo tenéis que hacer, pero vamos, relacionados con una cierta tabla azul. Efectivamente, este es el caso que os voy a pedir que tenéis que volver siempre cuando alguien os haga un post ¿a qué? A un recurso concreto y cuando hagan un put a la lista de recursos. Perfecto. 409, conflict. ¿Cuándo creéis que ese código de estado puede ser utilizado? ¿Cómo? ¿Y cómo podía ser eso? Va por ahí, exactamente. Pues, por ejemplo, sí, al actualizar, imagina, o al crear, en los dos casos. Al crear, ¿cuándo puede ser? Si tú intentas crear algo que ya existe, si intentas hacer un post con un identificador de recursos que ya existe, pues tú tienes que decir, no, esto no te lo puedo hacer, un conflicto. O cuando yo quiero actualizar y de pronto le quiero cambiar el nombre del identificador, pues te debería decir, oye, esto no lo puedes hacer, porque entonces entraría en colisión con otra cosa, ¿no? Cuando hay conflicto, efectivamente. Hay un montón. Si tenéis curiosidad con esto, hay tropecientos millones de códigos de estado. Aquí os pongo unos enlaces. Hay de todo. Para que os hagáis una idea. Vamos, hay como, no sé, decenas y decenas de códigos de estado. Y en particular, hay incluso, con el tiempo se han ido creando nuevos códigos de estado. Además, gracioso porque le empiezan a dar nombres en particular, madre mía, qué lento va esto. Os recomiendo que os leáis, estos son códigos de estado oficiales, ¿vale? Que esto es cierto. O sea, hay una, el organismo que se encarga de hacer este tipo de estándares, pues saca todos los días del April Fools, del Día de los Inocentes en inglés, ¿no? Sacan una especificación de verdad, pero que es un poco de cachondeo, pero la sacan y tal, ¿no? Por ejemplo, un año sacaron una especificación para comunicarse con cafeteras. Otro año para pasar el HTTP sobre palomas mensajeras. Y en el caso de lo de la cafetera, pusieron un nuevo código de estado que es el I'm a Teapot, que es el 400. ¿Dónde está? 418. Y ahí está el RFC ahí para verlo, que es lo que te debe devolver una tetera cuando tú le intentas hacer una petición de que te hagan un café. Te dicen, no, yo soy una tetera, no te puedo hacer. Y hay otro muy bueno que hicieron los de Twitter, que es si tú intentas hacer un montón de peticiones a lo bestia y pasas el límite que te piden, tienen el Enhance Your Count. De 420, dice, oye, tómatelo con calma, por favor, que me estás saturando. Lo de RFC ahí en los códigos por request for copy o por... Request for comment. Request for comment es el organismo el organismo que crea los RFC, que son un montón, la mayoría de estándares más usados en Internet, es el IETF, creo que se llama. Son esa lista de estándares que propone Request for comment. Hay una lista concreta de RFC, creo que HTTP fue un RFC, tal, todos los... Entonces, esos son los que se dedican a hacer el tema este. Bueno, y ahora, dos cosillas más. Por un lado tenemos la forma de autenticarse. Hay distintas maneras, pero bueno, la que se recomienda es tener una palabra que es API key, que es donde tú dirías la clave para acceder a tu API key. La puedes poner o por get, por la URL arriba, o en las cabeceras meter la API key. ¿Cuál creéis que es más recomendable? Bueno, evidentemente la de las cabeceras. Pero bueno, sobre todo ¿por qué? Porque si alguien compromete tu servidor web y ve todo el log del servidor, normalmente las URLs se quedan registradas en los logs. Como tendría acceso a todas las API keys. Las cabeceras no se suelen guardar. Y después, a nivel de versionado, pues hay dos opciones. Una sería poner también un campo version igual a V1 y otro que sería poner un
API/v1 y después la lista de recursos. ¿Cuál creéis que es mejor? Bueno, dime, ¿cuál es la API? Que serían diferentes para cuando se vaya... Claro, cada usuario tiene su API key, tiene su clave. ¿Cuál creéis que es mejor? La de arriba, la de abajo. Bueno, realmente es difícil saber, pero la recomendable es esta de abajo. ¿Por qué? ¿Por qué es recomendable esto? Bueno, pues esto fue algo que se descubrió con sangre por Facebook, porque ellos al principio usaban la opción de arriba. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú usas la opción de arriba? Pues que tú tienes que... ¿Qué pasa si no te pasan la versión? Porque eso es opcional. Todo lo que pones a partir de la interrogación es opcional. ¿Qué haces? Pones la versión por defecto. Tienes que tener una versión por defecto. ¿Y la versión por defecto cuál es? La más antigua, la más nueva, la más estable, la más de... Entonces ellos decidieron, pues la más nueva, ¿no? Por defecto la más nueva. Y ahora, ¿qué pasa cuando hay un cambio de versión? Que de pronto cambias la versión y de pronto, por defecto ya, es la más nueva. ¿Y qué le pasa a todos tus clientes que están usando la versión que ellos están usando el modo de trabajo de la versión antigua? Que de un día a otro deja de funcionar todo su sistema y dice, ¿pero qué ha pasado? Si yo no he tocado mi código, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Entonces, claro, eso tiene todo tipo de efectos colaterales. Entonces, por eso se recomienda ya que tú siempre en el path pones la versión, para que todo el mundo sabe exactamente a qué versión está usando. Y si quieres cambiar y crear nuevas versiones de la API, pues ya lo anuncia y ya cada desarrollador decide cuándo pasa a la nueva versión explícitamente. Tú no puedes usar la API sin decir cuál es la versión por defecto, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer, todo esto que os enseñar un poco a nivel teórico. Vamos a ver lo sencillísimo que es hacer una API REST con lo que ya sabemos. Que es que básicamente en 5 minutos podemos transformar nuestro servidor web en una API REST, que está tirado. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bien. Pues lo único que tenemos que hacer, vamos a abrirnos nuestro GormID, ¿sí? Una pregunta no tiene que ver con esto, pero sí, con el código que hemos estado desarrollando. Sí. Nosotros creo que hemos usado use para volver el recurso de public. Entonces, ¿qué diferencia habría entre usar app.use y usar a la hora de recibir un get hacer un servicio? A ver, voy a ir arrancando el contenedor y te contesto. Un segundito. Sé que es abusar un poquillo, pero podemos coger 10 minutillos extra, hasta ahí 30, en vez de hasta ahí 20. Aquí tenemos clase. ¿A qué hora empieza? Hay 40, ¿no? Hay media en punto. Al media termina esta. Vale. Y tenemos la otra 40. ¿Hay media termina esta? Sí. Ah, entonces no, perfecto. Yo creía que terminaba ahí 20. Perdón, pues nada. Perfecto. Qué bien pensado. ¿Qué vamos a hacer? El jueves, ya eso lo haremos a distancia, evidentemente, pero tenemos que hacerlo con un checklist a distancia y tenemos que hacer un peer review y ver un poco las cosas. A ver, no lo sé, sinceramente vamos a tener que... Pero encontrar la manera. Y lo que hago es que, como tenemos el Slack compartido para chatear, pues lo discutimos allí, ¿vale? No, pero está atento. Sí. Vamos, todavía no lo sabemos. ¿Cuál es la última que estaba yo usando? Esta, ¿no? Vale. Bien, la diferencia mientras va conectando esto, la diferencia entre un app-get y un app-use es que esto digamos que es un poco avanzado, ¿vale? Pero como tienes curiosidad, la biblioteca Express lo que hace es que crea como una especie de cadena de procesamiento, ¿no? Entonces se queda lo que denominas una cadena, un pipeline, en el que te llega la petición y entonces él tiene dentro de esa cadena de procesamiento, mete, digamos, componentes y al final, digamos, llama a lo que tú tengas establecido. Si tú tenías, como teníamos en el time, tienes un código JavaScript, pues lo ejecuta y lo devuelve. Entonces, cada uno de esos componentes que metes en medio son middlewares, le llaman middleware ellos. Entonces, un middleware no es más que un componente que metes dentro de la cadena que responde, el middleware lo puedes asociar a una URL y dices, oye, para todos
pasa por este middleware, o pasa solo cuando te llamen a /ptt. Entonces, cuando tú registras un middleware dentro del pipeline, usas use. Tú lo que le pasa es un middleware. Y lo que son los app.get, app.post que vamos a utilizar son ya simplificaciones para el final del todo, que es para crear sobre la marcha un middleware para ti, para tratar el método get de un recurso, del método post de un recurso, digamos, es para simplificar aún más el código. Pero todo lo que haces con get, push, post, tal, lo podrías hacer con un middleware, si lo hicieras más genérico. Entonces, ya él te da algunos middleware, como el express.static, ya es un middleware hecho, que lo que hace es que busca en un directorio y te da esto. Bueno, voy a empezar por el estado en el que lo dejé el otro día, ¿vale? Que fue crearnos el servidor. Creo que este sistema, esto lo tenéis y os lo dejé en el GIST, si no me equivoco, ¿verdad? De todas maneras, voy a volver a dejarlo por si queréis ver el punto de entrada de inicio. GIST.github. Se puede hacer más chiquitito. ¿Y qué pasa cuando alguien me escribe en el chat? A ver, ¿me podéis escribir alguno? Ah, perfecto. Muy bien. Esto debería estar más grande, pero bueno. SOS 1920 L06 create public gist. Bueno. Cojo aquí, os lo pongo en el gist. En el L06. ¿Vale? Bien, pues con esto aquí ya lo tenéis. Podéis acceder al código tal como lo tengo yo, ¿vale? Inicialmente. Entonces, lo único que tengo es ahí dentro. ¿Dónde está el GORM? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Por aquí voy a ponerlo aquí fuera. Se ve un poco, se ve más o menos. Bueno, voy a hacerlo un poquito más grandecito. Vale. Bueno, pues yo, bueno, esto fue el añadido que tuve que hacer para Heroku, ¿vale? Para que funcione en Heroku simplemente hay que poner una variable port que tenga el processgen.port para que coja esta variable entorno esto es básicamente un valor que te va a poner el servidor, en nuestro caso Heroku, que es el puerto donde tú puedes ponerte a escuchar. Esto del OR, esto es la OR, lo único que dice es si eso no tiene valor, si no existe esa variable, pues coge el valor de 80 por defecto. Y ahora en vez de ponerte a escuchar directamente en un puerto, pues pones la variable port que acaba de definir arriba. Ese es el único cambio que hicimos sobre lo anterior. Fijaros que yo aquí ya tenía cuando en este caso no voy a borrar lo del app use bueno, no lo voy a borrar. Lo que sí que voy a hacer ahora va a ser una API. Imaginaos que yo quiero hacer una API que gestione contactos, por ejemplo, ¿no? Pues lo primero voy a crearme un array de contactos. Voy a contacts, simulando que es una base de datos de contacto, ¿vale? Pero esto va a ser un array en memoria. Y ese array pues va a tener dos contactos. Va a tener un contacto name, dos puntos Peter y un phone. Voy a poner esto así para que se vea bien. Y un phone 1, 2, 3, 4, 5 y coma. Y ahora otro array, otro objeto. Que se va a llamar, por ejemplo, Pablo, que ponga 7, 8, 9, 10, 6, ¿vale? Bien, fijaros que esto es casi como un JSON, pero no lo es. Esto es un trozo de código en JavaScript,
que lo que hace es que inicializa la variable en el objeto aquí, un array, con dos objetos que tienen dos atributos. Bien. Bueno, pues lo normal suele ser definir una URL base donde yo voy a tener que esto va a ser, vamos a ponerlo como constante, y le vamos a llamar, pues por ejemplo, base API URL, que va a ser la ruta en la que va a colgar toda mi API, que en concreto pues le puedo llamar /API /v1. Van a colgar todos mis recursos. Entonces, a partir de aquí, todos mis recursos, todos los recursos que compongan mi API van a estar aquí dentro. ¿Y cómo podría implementarlo? Voy a dejar el app-get hacia arriba, que era antiguo, el que yo tenía, para que sepáis que puedo seguir manteniéndolo. Pues yo lo que tendría, pues básicamente, para yo poder trabajar con los recursos, pues tendría un app.get. Y, por ejemplo, voy a poner un por ejemplo, post. app.post, por ejemplo. ¿A qué URL? Bueno, recordar que todo, siempre tenemos que poner, por un lado, la URL y después tenemos que tener el callback, que era un request, response, flechita, llave, que es lo que se va a ejecutar cuando yo llame al get y lo que se va a ejecutar cuando yo llame al post, ¿vale? Siempre me gusta escribirlo entero para ver que no me he equivocado, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los recursos base? Bueno, pues en este caso, como yo estoy hablando de que mi recurso va a gestionar contactos, pues ¿cuál sería un buen nombre para la lista de contactos? Que siempre tiene que estar en plural. ¿Cuál sería? Sería API /v1 /contacts, ¿no? Igual que, entonces, pues este caso sería base URL API más contacts, ¿vale? Con esto haría un get y respondería cuando me hicieran un get, respondería cuando hiciera un post, ¿vale? ¿Y esto qué tendría que hacer el get? ¿Qué tendría que hacer? Devolverme la lista de contactos. ¿Eso cómo se hace? Con res.send. Lo que ya vimos. Y ahora ¿dónde tengo la lista de contactos? Aquí en contacts. Pero esto lo tengo que pasar a JSON para que lo devuelva en JSON. Porque si yo hiciera esto, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver, bueno, creo que puede que hasta lo haga automáticamente, pero por asegurarnos que lo hace, que yo quiero que me devuelva el JSON, la forma de pasar cualquier variable a una cadena JSON, a un texto JSON, es tan sencillo como utilizar el objeto predefinido JSON.stringify, por Dios, stringify, pero ¿qué está pasando aquí? Es TRIN. Qué fuerte. No funciona esto muy bien. Stringify. Paréntesis. Vale. Stringify. Ahora yo le digo la variable que quiero que pase, que en este caso es contact. Se está arrastrando esto. Y ahora aquí tengo opcionalmente varios parámetros. Yo siempre el segundo parámetro nunca me acuerdo qué era. Mirarlo en la referencia, pero el tercero es si quieres que te idente para que te lo ponga bonito, ¿vale? Que te ponga. Entonces, como quiero que me lo ponga bonito, le voy a poner el null, 2. Entonces, pues ya tendría yo mi primer recurso. Entonces, vamos a ver si esto funciona. Vamos a guardarlo. Vamos a hacer un npm start. Y en teoría, si esto es correcto, debería de tener en running URL and port. Bueno, esto por defecto me va a la página inicial, pero si me voy a API /v1 /contacts, ya me devuelve la lista. Además me la devuelve
ver código fuente. ¿No me lo ha devuelto con los enter? Sí, no me lo devuelvo con... Me lo ha devuelto con... Se ha procesado... por Dios, pero qué lento va esto. Están ahí. Por cierto, os recomiendo, fijaros que a mí me sale muy JSON cuando me sale así. Además un JSON que puedo compactar y todo esto. Eso es porque tengo instalada la extensión JSON View. O sea, si vais al Chrome, si buscáis JSON View Chrome, es una extensión que os saca esto, ¿vale? Y ahora, por último, ¿cómo podría hacer yo un post? Pues sería muy sencillo. Lo único que tendría que hacer es recoger los datos de la petición, que eso se hace con el request.body. Eso te da los datos que te llegan. Aquí hay una cosa que sí que voy a utilizar, que claro, esto me va a llegar un JSON. Lo ideal es que me llegue un JSON, que es el que yo quiero crear, el nuevo contacto que yo quiero crear. Y claro, yo tendría que parsear ese JSON en una variable. Pero hay una manera en la que Express te dice, oye, tiene lo que llaman body parsers, que te permiten ya parsear todo lo que te llega en JSON automáticamente. Y eso lo tengo que instalar, ¿vale? Voy a parar el servidor aquí y voy a instalármelo, que es un npm install body-parser. Es un módulo --save, como siempre. Este módulo lo que tiene es un montón de middleware de Express para parsear cosas. Y por ejemplo, tiene un parser de JSON automáticamente. Esto me lo acabo de instalar y la forma de utilizarlo es, bueno, siempre, como todos los módulos, tengo primero que ¿sí? Body-parser. Body-parser. Como siempre tengo que cargarlo, body parser igual a require body parser con guiones, body-parser. Y una vez que lo tengo, la manera de registrarlo es tan sencillo, es un middleware, entonces le tengo que decir app.use body parser .json. Entonces esto lo único que hace es que ya registra como middleware. Cada vez que ve un JSON te lo transforma en variable, ya la puedes utilizar directamente, no tienes que estar tú parseando todo el rato el JSON. Con esta línea, ¿vale? Ya lo tendríamos. Entonces pues ya lo único que tendríamos que hacer es pues poner por ejemplo un contacts.push request.body, ya está. Push lo que hace es meter datos en un array, ¿vale? Entonces esto sería un post a mi lista de recursos. Si yo guardo y, bueno, y por cierto, siempre tengo que devolver res.send status 200. Vale, sí, de todas maneras os lo voy a dejar ahora, el código final os lo voy a dejar. De todas maneras, con esto ya quería terminar antes para que no os pillara con esto, pero esto ya es lo último que escribo, esto es lo último, que es simplemente meto el contacto en el array y como siempre tengo que devolver algo. En este caso, no, era 201, ¿no? El suyo, 201 created. ¿Vale? Para decir, ya está creado ese recurso en mi array, ¿vale? Voy a guardarlo, voy a verificar que funciona, que no me he equivocado en nada. Y ahora os dejo ver el código otra vez, que este ya es el que lo dejamos. Todo esto... Sí. Vale, esto en principio funciona normalmente, pero claro, ¿cómo puedo hacer un post? El get lo puedo probar, pero el post, ¿cómo lo pruebo? Con Postman, para eso lo usamos el otro día. Postman. Mi ordenador se está arrastrando si tiene coronavirus. ¿El Linux o Mac? Es lo que... Hombre, desde luego yo, mientras estaba en la carrera, estuve siempre con Linux. Porque para aprender es fantástico. Lo que pasa es que llega un momento en el que tienes que
hacer las cosas y no te da tiempo de estar configurando 8 tiendas. Dios santo, Postman, por favor. Tú puedes. Madre mía. Madre mía. Bueno, venga, tranquilidad. Bueno, lo que vamos a ver, voy a tardar un segundo nada más. Es que yo creo que es porque estoy grabando, proyectando, estoy haciendo todo, el pobre ordenador está diciendo, pero bueno, déjame un poco en paz. Tarda nada. ¿Tenemos tiempo? No sé. Madre mía. Bueno, lo que vamos a ver es que el post en teoría funciona, ¿vale? Si no me he equivocado. A ver. Vamos. Tú puedes. Yo creo que si entre todos lo animamos a Postman. Vale, ya estoy aquí. Voy a copiarme la URL. Madre de Dios. Bien, fijaros, el get lo probamos, que funciona, ¿vale? Y ahora, ¿cómo haríamos un post? Y con esto lo dejamos aquí. Dios santo, ¿qué? Pues fijaros, lo único que necesito, el get está funcionando, es cogerme un ejemplo de recurso en JSON y ahora tendría que cambiar, en vez de un get, poner un post. A ver, un post. Y aquí arriba, que no sé, dentro de la parte de arriba, la que está justo donde pone body, yo lo que mandaría sería vamos a ponerle un row de tipo JSON y pongo el recurso que quiero mandar. Y voy a poner aquí XXX, ¿vale? Entonces le doy a send y si todo va bien, debe de devolver aquí abajo un 201 created, que es lo que yo estaba. Si yo ahora volviera a hacer un get a contacts, ya tengo ya mi nuevo recurso creado. Y esto es básicamente, como veis, súper sencillo la manera de trabajar. Lo importante es entender el concepto de para qué sirve el API, cómo funciona y demás. En el backlog os pondremos esta semana pues lo que esperamos de vosotros, que básicamente es una pequeña API ya chiquitita con vuestros recursos, ¿vale? Con vuestros tipos de datos. Bueno, con esto lo dejamos y estar pendientes de Slack. Si tenemos que, en Piazza ya avisaremos, pero si a lo mejor tenemos que tomar alguna decisión rápida o lo que sea, pues tendremos que hablar por el Slack, así que estar pendiente de las dos cosas, ¿vale? Venga, muchas gracias. Con esto, ¿qué hago yo? A ver. ¿Qué va a decir esa Pablo.